El 17 de julio de 2009, Nickelodeon organizó un evento en su canal de cable conocido como The Ultimate SpongeBob SpongeBash. El maratón se llevó a cabo aproximadamente 10 años después de la emisión del primer episodio de Bob Esponja, ya que estaba destinado a celebrar el 10º aniversario de la serie. En ese momento, hubo 13 episodios nuevos junto con 20 repeticiones que duraron alrededor de 2 días. No solo eso, sino que incluso durante las horas del bloque de Nick and Nite, los episodios de Bob Esponja continuarían emitiéndose hasta el 19 de julio, cuando se mostraría el estreno final. Sin embargo, en el momento en que comenzó este maratón, los testigos comenzaron a notar varios errores y problemas de pantalla con el canal en cuestión. Los espectadores, tanto de niños como de adultos, rebobinaban y registraban ciertos errores que ocurrían, como el papel que cambiaba repentinamente al siguiente episodio a la mitad de su tiempo en pantalla y un cartel que decía "Se busca ayuda", que saltaba repentinamente 2 minutos hacia adelante después de que se mostrara la escena que presenta al propio Bob Esponja. Se asumió que se trataba de fallos técnicos, ya que uno de los casos dio lugar a que se colocara un gráfico en pantalla. El gráfico decía: "Algo ha salido mal y estamos tratando de arreglarlo. Volveremos a la normalidad tan pronto como podamos. Lo siento". Estos errores solo durarían 3 horas después de que comenzara el maratón. Se detendrían repentinamente después de la tercera hora y la calidad volvería a la normalidad durante las siguientes 21 horas. Llegó el día siguiente. La programación de Nick and Nite cambiaría a Nickelodeon por el día, dejando un día más para que terminara el maratón. Con el tiempo, los espectadores verían sucesos muy extraños, casi aterradores, durante el segundo día. Estas ocurrencias vendrían cada 3 o 4 episodios, como si se tratara de un patrón específico establecido por alguien antes de que se emitieran. La primera instancia de esto sucedió fue vista durante el episodio Pantalones Nuevos. En un fotograma específico que mostraba el rostro de Bob Esponja, la pantalla se congelaba y se podía escuchar un silencio total durante al menos 11 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el fotograma se cortaba inmediatamente a una versión muy editada. El resultado fue inquietante. La expresión facial de Bob Esponja se cambió a una sonrisa amenazantemente enojada y fuera de lugar para él. Sus pupilas estaban constreñidas, reemplazadas por pequeños puntos completamente desprovistos de color del iris. Su boca era normalmente ancha y sus dientes estaban apretados con fuerza. Por último, sus ojos estaban rosados e inflamados, con bolsas negras formándose alrededor de sus párpados inferiores. Se podía escuchar un ruido retumbante distorsionado mientras se mostraba la imagen editada. Estas imágenes editadas se mostrarían solo durante 1 segundo y medio antes de reanudar el episodio. Estos sucesos continuaron al menos 6 veces más. Los fanáticos de Bob Esponja recurrían a las redes sociales o a los foros de fans en línea después de verlos, y la mayoría de ellos hablaban de ponerse en contacto con Nickelodeon de alguna manera y explicar qué estaba sucediendo exactamente con pruebas. La mayoría de las personas que investigaron lo hicieron por correo electrónico, mientras que otras hicieron todo lo posible para ponerse en contacto con la empresa. Como se mencionó anteriormente, 6 de estos incidentes ocurrirían, y durante la emisión del último episodio, el mismo incidente ocurriría una vez más. Aunque esta vez, en lugar de volver al episodio que se estaba emitiendo en ese momento, la pantalla se cortó a un fondo blanco liso. Después de un breve momento, una imagen transparente de un garabato de Bob Esponja se desvaneció en la parte inferior de la pantalla. En un formato tipo presentación de diapositivas, el texto aparecería en la pantalla, mostrando mensajes insultantes y degradantes que aparentemente no fueron revisados, y se teorizó que estaban dirigidos al personal de Nickelodeon. La transcripción decía lo siguiente: "Todos ustedes son tan malditamente negativos todo el tiempo, día tras día, hora tras hora, siempre están molestos esperando algo mejor.
Desearía que por una vez cerraras la boca y actuaras como un ser humano decente por una vez en tu vida. Piensa en los pobres niños a los que les lavas el cerebro con tus actitudes enconadas. Me avergüenzo incluso de estar en la misma habitación, no. El mismo planeta que tú. Oh, pobre bebé, pobre tú, triste por la verdad. Eres un adulto que actúa como un infante y eso me enferma. Bueno, a la mierda todos. A la mierda todo. Tú eres la razón por la que el arte está muerto. Tú eres la razón por la que recaí. Ya terminé. Feo, enfermo, repugnante, aborrecible, horrible, me das ganas de vomitar. Una vez que aparecía la última línea de texto en la pantalla, se reproducía una grabación ruidosa pero de mala calidad, de lo que sonaba como un colapso mental real. Los relatos del incidente contaron que los sonidos consistían en un hombre de mediana edad gruñendo y gimiendo, con vidrios rotos y una variedad de objetos rotos cerca del micrófono. Esto duraría unos 20 segundos antes de pasar al mismo gráfico en pantalla mencionado anteriormente. Pronto se reveló que estos incidentes estaban destinados a ser una broma de mal gusto inventada por un empleado descontento, llamado Armond Raphael Ramsey. Se especuló que planeaba dejar de trabajar para Nick, pero quería mostrar a los espectadores cómo se sentía. Armond fue inmovilizado en la oficina corporativa de Nickelodeon y arrestado el 19 de julio de 2009. Pronto fue acusado de manipulación de computadoras, sentenciado a 4 años de libertad condicional y multado con $2.000 por las intrusiones de señales. El día empezó como ningún otro. Mike acababa de llegar a casa del trabajo y se sentó frente a su televisor, mirando distraídamente el infinito vacío de píxeles que danzaban en una pantalla de cristal. Después de unos pocos minutos de mirar fijamente el televisor, decidió ir a buscarse una cerveza helada de la nevera. En el camino, escuchó algo en el televisor que despertó un recuerdo que había estado enterrado y olvidado durante lo que él creía que era una eternidad. Fue a la decrépita mazmorra oculta por una puerta secreta y erosionada que guardaba debajo de la alfombra familiar, colocando cuidadosamente su gran pie en el pequeño primer escalón de la bajada, bajando de puntillas cada escalón después asegurándose de no resbalarse, caerse o romper los listones de las débiles escaleras que bajaba a tientas. Pisó una vieja pelota de cuero y se deslizó hacia la enredada oscuridad del sótano cerrado, cerrando accidentalmente la puerta detrás de él. Con solo una mota de luz filtrándose a través de una ventana de doble acristalamiento inalcanzable en lo alto del techo, burlándose y molestándolo sobre las libertades afuera, tanteó a ciegas a su alrededor en busca del cuadro que intentó recuperar en primer lugar. A primera vista, el retrato del hombre angustiado que invita a la reflexión dejó a Mike sin palabras ante la belleza oculta de esta inquietante pintura. Después de recuperar el retrato perdido, Mike luchó por encontrar el camino de regreso a los escalones que conducían a la luz que apenas podía ver a través de un minúsculo hueco en las tablas del suelo, como si Dios lo estuviera guiando de regreso a su dominio, donde podría estar a salvo de los demonios oscuros que habitaban en el sótano. Después de unos 3 minutos de subir las polvorientas escaleras, finalmente logró regresar al mundo exterior. La primera acción que tomó fue colgar el horrible cuadro en el papel tapiz caído de su apartamento de una habitación. Más tarde esa noche escuchó ruidos extraños que provenían del exterior de su dormitorio, más o menos donde había colgado el hombre angustiado. Después de investigar a fondo la causa del ruido, no encontró ninguna prueba, excepto un pequeño cuchillo tirado en el suelo de su pequeña cocina. Después de llegar a la conclusión de que el viento le estaba jugando una mala pasada y que mágicamente había abierto su cajón de cubiertos, había cogido un cuchillo de metal y lo había tirado al suelo, regresó a su habitación donde se quedó dormido nuevamente. A mitad de la noche sintió una sensación de líquido cálido goteando por su rostro y decidió limpiarlo, no pensó en ello y volvió a quedarse dormido. A la mañana siguiente, Mike se despertó y encontró su almohada cubierta con la cantidad de sangre necesaria para ahogar a alguien.
Rápidamente corrió al baño para agarrar un pañuelo de papel. Cuando se miró en el espejo, descubrió que su oreja estaba cortada por la mitad. Algo, con precisión quirúrgica, había cortado la parte media de su oreja. Nuevamente, sin pensar en ello, se puso una pequeña tirita y decidió ir a trabajar. Al llegar a casa del trabajo, encontró al hombre angustiado tirado en el suelo con una expresión más siniestra en el rostro del retrato, pero lo más extraño de todo fue que encontró una escritura en las paredes que decía: "Todos me han traicionado". Al leer esto, la puerta se cerró de golpe, trabándose en su lugar. Mike corrió a su dormitorio, cerró la puerta con llave, sin siquiera mirar los horrores que acechaban en el interior. Después de cerrar la puerta, notó más grabados en sangre que decían: "Date la vuelta". Lentamente, se giró, para encontrar al hombre angustiado, empapado en un inmenso charco de sangre, mirándolo, observándolo fijamente. El retrato ahora muestra dos figuras, gritando, con ojos hundidos, y bocas hundidas. Si miras con atención, verás dos pequeñas lágrimas en la cara de uno. Las alucinaciones pueden ser cosas terribles. Las personas que usan cierto tipo de drogas las padecen. Algunas son terroríficas. En el argot popular se les llama mal viaje y pueden llegar a matar. Poco o nada vas a encontrar en esta vida que golpee más duro que tu propia mente. No por nada dicen que el peor enemigo es uno mismo. Cuando el cerebro te traiciona, llámalo enfermedad mental, llámalo quizá razón inexplicable, este puede hacerte padecer un verdadero infierno en la vida, pues créeme que ahí adentro, en tu subconsciente, están escondidas tus peores pesadillas, algunas que ni siquiera sabes que existen. Él es un tipo de 35 años, confesó que su nombre real es Brian. Asegura que no es, ni fue drogadicto, que no es ni fue alcohólico tampoco. De hecho, explica que todo esto comenzó cuando de manera seria y premeditada, luego de varios años de fascinación y estudio, intentó contactar con un demonio, más precisamente, uno de nombre Foras o Forneus, cuyo escudo o símbolo se muestra en la siguiente imagen adjunta. Él dijo no haber obtenido ningún resultado razonable, es más, afirmó que nunca vio ni habló con ningún demonio. Pero Brian estaba convencido de que uno de los rituales que hizo desató el mal por el que, de manera pública, anunció su suicidio. El sujeto lo explica así. Un día, se puso muy nervioso alrededor de la gente porque empezó a sufrir alucinaciones severas. Él afirma que con la visión periférica del ojo se percata de cómo la gente se voltea a mirarlo, pero ese no es el detalle es que estas personas tienen sonrisas gigantescas y ojos anchos. Brian explica que nosotros no podemos ni imaginarnos cómo son. Relata que siempre que logran hacerlo voltear, la gente ya no lo está mirando. Él comentó que muchas veces, al principio, se le quedaba viendo a estas personas, pero esto era mucho peor porque entonces, lo miraban de verdad, y cuando esto pasaba era como si los rostros horribles estuvieran latentes y emergieran lentamente de la cara de las personas que lo observaban a él, que era un proceso lento, pero si se les quedaba viendo a las personas, estas se vuelven progresivamente peores, y esto, asegura, lo confunde enormemente, porque por un lado sabe que ellos están extrañados o molestos de que él los mire, como cualquier persona normal a la que te quedas viendo, pero por el otro lado, Brian piensa que lo que ve es en cierto punto real fuera de su cabeza. Él ha dicho que el grado de desesperación que produce es tal, que le ha provocado en diversas oportunidades tomar su arma y hacer un tiroteo en su propio trabajo, pero tiene la conciencia y el buen juicio de suicidarse mejor, sin afectar la vida de nadie, no vaya a hacer que todo sea una enfermedad de la cabeza que padezca. La manera en que él racionaliza todo da mucha lástima. La última vez que se supo de este tipo fue en el año 2014. Desde entonces, el usuario no volvió a postear más nunca. El administrador del foro asegura que, habiendo sido amigo, posee información privilegiada que en efecto, él da fe de que Brian se quitó la vida. Lo que este sujeto padeció, fue una enfermedad mental, o algo más.
¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas, cobarde? Vamos, no quiero pasar palabras. No te acuerdas lo que nos hicieron, el dolor que pasamos. Ellos te matarán. ¿Tú qué sabes de esto? Al menos lo hiciste bien. Es hermoso.